Hola, en este video voy a desarrollar las ideas y argumentos centrales del diálogo platónico Teeteto. Esta obra consiste en una conversación filosófica en la que el personaje Sócrates dialoga e interroga al joven Teeteto sobre el apasionante tema que es el conocimiento. Bueno, vamos a dividir este video en cuatro partes que corresponden a las cuatro definiciones que va a dar Teeteto. La primera, Teeteto va a dar ejemplos. La segunda va a postular que el conocimiento es percepción. En la tercera va a desarrollar una propuesta de que el conocimiento sería una creencia verdadera. Y finalmente la cuarta, la que postula que sería una creencia verdadera justificada. Vamos por parte entonces. ¿Cuál es la primera propuesta de Teeteto? Frente a la pregunta de qué es el conocimiento, Teeteto ofrece una respuesta que puede ser la que tal vez tú estés pensando. Dar ejemplos. Así va a decir la geometría, la aritmética, no sé, la biología, diríamos hoy día, son conocimientos. Sin embargo, ¿es esa una respuesta correcta? Bueno, por supuesto que no, porque los ejemplos no son suficientes para dar una definición. O sea, describir algo a través de sus manifestaciones no explica la naturaleza de ese algo. No explican la razón por la cual A, B y C son X, en este caso conocimiento. Y aquí la pregunta es, ¿qué es X? No el reconocimiento de instanciaciones particulares de ese X. Por lo que, primer intento fallido. Y bueno, ¿qué se le ocurre a Teeteto entonces? Bueno, lo mismo que tal vez tú estés pensando. Que conocer es ver, oír, olfatear. Es decir, que el conocimiento es percepción. Interesante la propuesta, ¿no? Por cierto, Sócrates no va a responder directamente a esta definición. La crítica va a ser de modo indirecto. Va a sostener que esta definición implica dos teorías, la de Protágoras y Heráclito, y que finalmente eso va a ser absurdo. ¿Por qué implica la visión de Protágoras? Bueno, según lo planteado por Sócrates, la doctrina de Protágoras consiste en decir que las cosas son exactamente como las percibe un ser humano particular. En esa línea, esto explicaría por qué, por ejemplo, el mismo viento puede afectar a dos personas de manera diferente. En esos casos, dice él, respaldan el análisis de Protágoras, que el viento es frío para quien siente frío, pero no es frío para quien no lo siente. ¿Y qué quiere decir eso? El punto del argumento, a mi modo de ver, es el siguiente. Ni el viento en sí mismo es frío, ni el viento en sí mismo es cálido, son verdaderos. ¿Por qué? Porque si tuviésemos razones para afirmar cualquiera de los dos, también tendríamos razones para afirmar el otro. Ya, y bueno, la conjunción, el viento en sí mismo es frío y el viento en sí mismo es cálido, bueno, es contradictorio. Y claro, ¿qué está pensando Protágoras? Esta contradicción, por tanto, nos va a obligar a abandonar toda referencia al viento en sí mismo y a pasar un discurso relativizado sobre el viento tal como me aparece a mí o a ti, etcétera, etcétera. O sea, como canta Jarabe de Palo, depende. ¿Y de qué depende? Bueno, de cómo se mire, todo depende. O sea, todo depende del cristal con que se mira. Es decir, lo mirado siempre es relativo, el en sí mismo es relativo, pero es absoluto el cristal. El sujeto es la medida absoluta. Eso por una parte. ¿Y por qué implica también la visión de Heráclito? Según Sócrates, Heráclito sostuvo que todo es flujo, es decir, que no existen objetos con cualidades estables. La razón es que cualquier atributo percibido puede tener su opuesto en una percepción contraria y ambas con igual validez. O sea, ahora percibo que el viento es cálido y ahora percibo que es frío. Al respecto, Sócrates va a mencionar tres tesis que se siguen de esta teoría del flujo. La primera es que las cualidades no tendrían existencia independiente en el tiempo y el espacio. La segunda es que, claro, estas cualidades no existen excepto nuestra percepción de ellas. Y tercera, los cambios en las cualidades de una cosa no son tantos cambios en la cosa misma, sino más bien nuestras percepciones de esa cosa. Y claro, Sócrates afirma que estas implicaciones sorprendentes le van a dar al subjetivista fenomenalista la razón para rechazar toda la metafísica de objeto y cualidad y reemplazarla por una metafísica del flujo. Pero Sócrates no se va a quedar sin hacer nada.
y va a preparar un arsenal de argumentos contra esta definición. De hecho, la crítica se compone de 12 argumentos, interrumpidos, por cierto, por una digresión sobre el filósofo y el hombre práctico. En fin, por supuesto que no voy a comentar los 12 argumentos, sino que solo me voy a concentrar en 7 de ellos. La primera objeción a Protágoras observa que si todas las percepciones son verdaderas, bueno, entonces no hay razón para considerar inferiores las percepciones de los animales respecto a las humanas. Y claro, así las cosas, se cumple lo que canta Carlos Gardel en su tango Cambalache, cuando dice todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. ¿Por qué? Porque, de hecho, el conocimiento humano sería peor que el de los animales. ¿Por qué? Porque en los animales sus percepciones son superiores incluso a la humana. El oído de los perros, la vista de los halcones, el olfato de la mayoría de los mamíferos. Ahora, segunda objeción. Eh, Sócrates plantea que, según Protágoras, nadie es más sabio que otro, lo cual implica que todos los juicios basados en la percepción serían infalibles. O sea, uno nunca se equivocaría, nunca estaría equivocado, lo que es absurdo. Tercera, sugiere que si todas las percepciones son verdaderas, entonces las percepciones humanas no serían inferiores a las de los dioses, lo que también es absurdo. Ahora, los siguientes 3 argumentos van a presentar contraejemplos a la equivalencia entre conocimiento y percepción. ¿Qué va a decir Sócrates? Bueno, que entender un idioma, por supuesto que va mucho más allá de escuchar sonidos, va más allá de la mera percepción. O sea, si alguien me dice, "Rediet cat diela", claro, escucho, las percibo, pero no entiendo nada. Por lo tanto, percepción y conocimiento son distintos. Además, segundo, la memoria es una evocación de experiencias pasadas, o sea, no de percepciones actuales. O sea, cuando recuerdo que el Chino Ríos fue número 1 en tenis, no lo estoy percibiendo actualmente. Lo que demuestra que el conocimiento puede existir sin percepción actual. Tercero, distinguir entre percepciones claras y confusas requiere un juicio adicional a la percepción pura. Por ejemplo, la luna parece más grande en el horizonte que en el cenit, pero sabemos, gracias al conocimiento astronómico, que su tamaño no cambia. Este juicio nos permite identificar la percepción de la luna grande como confusa y la de su tamaño real como clara, lo que implica interpretar la percepción con otros conocimientos externos. Bueno, en este momento Sócrates simula la respuesta que le daría a Protágoras, quien diferenciaría entre tipos de percepción y afirmaría que la enseñanza lo que hace es convertir creencias dañinas en beneficiosas, no falsas en verdaderas. Sin embargo, Sócrates objeta que si todas las creencias son verdaderas, también lo serían las creencias sobre lo beneficioso, lo que lleva a contradicciones, como exponen la famosísima objeción de la peritropé, la tabla giratoria. Y dice, la idea es la siguiente. Premisa 1. Si el relativismo es verdadero, entonces todas las creencias son verdaderas. Premisa 2. Existe una persona X que cree que el relativismo es falso. Premisa 3. Si todas las creencias son verdaderas, entonces la creencia de X, de este sujeto, de que el relativismo es falso, debe ser verdadera. Por lo tanto, que el relativismo es falso es verdadero. Y claro, y esto contradice la suposición inicial de que el relativismo es verdadero. Y finalmente, bueno, Sócrates añade un último argumento. La mente emplea conceptos como a cada rato existencia, identidad, diferencia, similitud, que no se adquieren ni operan a través de los sentidos. O sea, nadie la ha visto caminando a la similitud. Así, por una parte importante del conocimiento no depende de la percepción, lo que sugiere que el conocimiento no puede reducirse a lo percibido. Ya, convencido de que el conocimiento no se encuentra en nuestras experiencias sensoriales, sino en nuestra opinión acerca de ellas, es decir, en los juicios basados en la percepción, lo que en pocas palabras es el empirismo, Platón ahora va a cuestionar cómo las creencias pueden tener valor de verdad si surgen de sensaciones, o sea, si surgen de, digamos así, sensaciones que no tienen valor de verdad. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, en esta sección, por lo tanto, el proyecto de Platón no es solo reconocer la existencia del juicio falso, lo que es obvio que hay juicio falso, sino investigar cómo el empirismo podría ser válido si existen creencias falsas.
Los acertijos que va a desarrollar se encuentran destinados a revelar un problema fundamental dentro del marco del empirismo, y para ello presentan varios acertijos para ilustrar este problema. El primer problema es el acertijo de la identificación errónea. Y este cuestiona cómo, si el empirismo fuera cierto, podríamos confundir una sensación, por ejemplo un objeto rojo, con uno diferente, un objeto verde, cuando son experiencias sensoriales distintas. De manera similar, podríamos ver a Teeteto a lo lejos y confundirlo con Sócrates. Un empirista podría explicar esto como una confusión de imágenes mentales distintas. Pero ¿cómo puede suceder esto si las imágenes de Teeteto y Sócrates son tan distintas como el rojo y el verde? O sea, esto plantea el problema de cómo es posible confundir dos cosas que conocemos. Para confundir dos cosas, como dos personas, ¿no? Tenemos que haberlas conocido previamente. Sin embargo, si las conocemos bien, ¿cómo podemos confundirlas? Así podemos diagramar este argumento del siguiente modo. Primera premisa. Si el sujeto X conoce bien a dos objetos, por ejemplo, no sé, Sócrates y Teeteto, entonces debería poder distinguirlos y no confundirlos. Ahora, si el sujeto no los conoce bien, entonces no puede ni identificarlos ni diferenciarlos y por lo tanto no puede confundirlos, ya que no tiene elementos suficientes para hacerlo. Conclusión, por lo tanto, ni el conocimiento ni el desconocimiento permiten la confusión. Sí, la creencia falsa por identificación errónea parece imposible, ya que implicaría conocer y desconocer simultáneamente los mismos objetos. Este argumento ha recibido objeciones múltiples, ¿no? Pues Sócrates omite los estados intermedios como el aprendizaje y el olvido. Sin embargo, Platón es consciente de esto y sigue adelante hacia el segundo argumento. ¿Cuál es el segundo? Juicio falso como creer lo que no es. Este segundo acertijo, conocido como el acertijo de creer en lo que no es, ¿no? Se desarrolla del siguiente modo. Cuando tenemos una creencia falsa, estamos juzgando algo como verdadero, cuando en realidad no lo es. Sin embargo, lo que no es, no existe en la realidad. O sea, no tiene presencia en el mundo. Esto nos lleva a una pregunta desafiante. Si una creencia falsa no tiene una realidad correspondiente, ¿sobre qué se trata? Por ejemplo, si creemos que Sócrates es Teeteto, una creencia que es claramente falsa, no hay nada en el mundo que corresponda a esta creencia. Sócrates y Teeteto son individuos distintos sin conexión de identidad verdadera. Entonces nos enfrentamos a un acertijo. ¿Sobre qué trata exactamente esta creencia? Esto podría formularse así. 1. Si creemos en lo que no es, entonces creemos en algo inexistente. 2. Creer en algo inexistente es tener una creencia sin contenido. 3. Una creencia sin contenido no es una creencia. Ahora, se podría argumentar que una creencia falsa es simplemente una actitud mental, una postura de aceptar cierto contenido o proposición, aunque no sea verdadera. Pero entonces, ¿qué es una proposición? Una proposición podría entenderse como el significado de una oración y diferentes idiomas pueden expresar la misma proposición y pensamiento. Sin embargo, el empirismo, que sostiene que todo lo que todo en la mente se origina en las experiencias sensoriales, va a tener dificultades para dar cuenta de las proposiciones, ya que estas son abstractas y no derivadas directamente de la percepción sensorial. Y claro, aquí el empirismo parece equiparar erróneamente la creencia con la tenencia de una imagen mental. Y el punto es que tener imágenes mentales de que Bruce Wayne es Batman no equivale a la creencia de que Bruce Wayne es Batman. Para formar esa creencia se necesita un acto mental distinto del juicio. El simple poner una imagen al lado de la otra no va a transmitir la proposición de que son la misma persona. Por lo tanto, se va a requerir un acto de juicio único que vaya más allá de estas imágenes, ¿no? Sensoriales. Ya, ahora vamos al tercer acertijo. El juicio falso como juicio diferente. Bueno, este acertijo cuestiona cómo se puede juzgar erróneamente que una cosa es otra confundiendo dos elementos distintos. Por ejemplo, podríamos juzgar erróneamente que el rojo es verde, confundiendo los dos. Sócrates subraya esto preguntando, ¿te has dicho alguna vez a ti mismo que lo bello es ciertamente feo o que lo injusto es justo? Aquí Sócrates compara la creencia con una declaración interna, una afirmación que nos hacemos a nosotros mismos. Sócrates argumenta que es difícil entender cómo podría ocurrir el juzgar de otra manera, especialmente bajo el empirismo.
Porque si las creencias se basan en imágenes mentales distintas, ¿cómo podríamos juzgar erróneamente que una imagen, digamos la del rojo, es en realidad otra, digamos la del verde? El empirista no puede explicar fácilmente cómo es posible tal confusión de imágenes mentales, ya que cada imagen debería ser distinta y separada en nuestra mente. Ahora vamos por el cuarto. Este cuarto acertijo introduce la analogía de la tableta de cera, que proporciona un modelo simple de la memoria. Según esta analogía, aprender algo o tener una experiencia crea una impresión mental o una impresión en una tableta de cera mental, lo que ilustra una visión empírista al sugerir que el conocimiento se construye a partir de impresiones sensoriales preservadas como huellas mentales. Ahora, apliquemos esta analogía al ejemplo de confundir a Teeteto con Sócrates. Según esta visión, se han formado impresiones de ambos individuos en la tableta de cera de la mente. Así, cuando vemos a alguien a la distancia y que luego reconocemos como Sócrates, podríamos erróneamente haberlo emparejado esta percepción con la impresión de Teeteto que teníamos en nuestra tableta de cera mental. Esta desalineación resultaría en la creencia falsa de que Teeteto es Sócrates. Bueno, el problema de esto surge porque la imagen en la tableta de cera no capturaría perfectamente Teeteto, pero se le parece lo suficiente como para causar esta confusión cuando se observa desde la distancia. O sea, este modelo implica que tenemos dos fuentes de conocimiento, nuestras percepciones sensoriales inmediatas y la tableta de cera mental, donde se almacenarían las impresiones de estas percepciones. Por cierto, Platón rechaza esta analogía de la tableta de cera por no explicar adecuadamente el juicio en áreas como la aritmética. Por ejemplo, si alguien cree que 7 más 5 es igual a 11, esto se trata de un juicio falso, pero no queda claro cómo podría ocurrir tal error, dado que no hay una experiencia sensorial asociada directamente con los conceptos de 7 o 5 o 7 más 5 o 11. Entonces, así, aunque la analogía de la tableta de cera va a ser útil para explicar objetos perceptivos, no va a abordar los juicios relacionados con las verdades abstractas o lógicas. Para resolver esto, Platón introduce una nueva analogía, la de la pajarera. Esta metáfora de la pajarera, en ella Sócrates va a introducir la diferencia entre poseer y tener conocimiento, que va a ser similar entre conocimiento potencial y actual. Según esta idea, uno puede poseer conocimiento al haberlo aprendido y almacenado en su mente y sin necesariamente tenerlo a su disposición en un momento dado. Por ejemplo, uno puede saber los nombres de sus amigos, Juan y Diego, pero en un momento dado confundirlos. Platón ilustra esta idea con la metáfora de una pajarera. La mente es como una jaula llena de aves distintas, de distintas especies. El dueño puede capturar cualquier ave a voluntad, lo que simboliza poseer conocimiento en potencia. Pero solo tiene conocimiento en acto cuando atrapa una ave específica en su mano. Aprender así es llenar la pajarera y recordar algo aprendido es capturar un ave de esta jaula. De este modo, uno puede saber algo potencialmente sin tenerlo presente en ese instante. Y aquí surge la posibilidad de un juicio falso, porque uno intenta atrapar una paloma, pero agarra una especie diferente por error. Así, por ejemplo, si sabes que la suma de 5 y 12 es 17, tienes este conocimiento almacenado en la pajarera. Sin embargo, si buscas la respuesta a 5 más 7 y por error recuperas el pájaro 11, terminas en una creencia falsa. Este escenario ilustra un juicio falso, pero describirlo simplemente como elegir el pájaro equivocado no explica cómo o por qué ocurre este error. Para entender la creencia falsa en este contexto, el modelo empirista tendría que distinguir entre diferentes imágenes mentales, como la suma de 5 y 7 y el concepto de 12. Y Platón sugiere que este desafío pone de relieve una falla en el marco empirista, ya que no proporciona una explicación adecuada para los errores de juicio, particularmente de nuevo en áreas abstractas como las matemáticas. Y esto lleva a una pregunta más amplia. ¿Qué tipo de conocimiento debe tener una persona para sostener una creencia sobre algo? Por ejemplo, si alguien suma números incorrectamente de forma repetida, pensando que la suma de 5 y 7 es 2, ¿no? Podríamos decir que le falta comprensión de la aritmética, no solo que tiene creencias falsas. Y así Platón plantea un acertijo importante sobre la naturaleza del conocimiento. ¿Cuánta comprensión es necesaria
para atribuir creencias a una persona? Bueno, y aquí viene el golpe final. En cualquier caso, y aquí este es el gran golpe letal de Sócrates, algo así como el fatality, y esto lo va a hacer mediante una analogía tomada de los tribunales. El punto es que un orador o litigante puede persuadir a otro a aceptar una verdad y al mismo tiempo no enseñarla de modo genuino. Platón argumenta que el conocimiento debe ser más que una creencia verdadera. Este debe estar anclado en la comprensión, al igual que el ejemplo en el Menón de encontrar el camino a Larisa. Platón contrasta el conocedor del camino con quien simplemente acierta. Esto es distinto acertar porque uno sabe que por suerte. Así, por ejemplo, si te pregunto, ¿cuántas llaves llevo en mi bolsillo? Tal vez acierte y digas 3, y entonces diríamos que tu juicio es verdadero, pero ¿sabías? Parece que no. Ya, y Teto intenta una tercera vez y su última propuesta es que el conocimiento es una creencia verdadera con un logos, esto es, con una explicación. Teto recuerda haber escuchado que el conocimiento es juicio o creencia verdadera acompañada de un logos. Así, una opinión verdadera se convierte en conocimiento cuando uno puede dar una explicación. Esta idea sostiene que podemos definir lo compuesto, ya sea sensible o inteligible, pero no sus elementos primarios, ya que una definición siempre predica una cosa de otra. Por ejemplo, al definir hombre, lo descomponemos en sus partes, animal, racional y mortal. Sin embargo, al llegar a una entidad elemental como una letra, ya no podemos seguir dividiéndola más. O sea, por ejemplo, en el caso de la sílaba so, su logos es S más O, pero S y O son sonidos indivisibles, solo pueden ser nombrados, no descompuestos. Y esto muestra que una sílaba puede definirse por sus letras, pero no ocurre la misma historia con las letras que no tienen partes menores. Y aquí cuando Sócrates aparece con la teoría del sueño, que mezcla dos cuestiones relacionadas. ¿Cómo podemos conocer científicamente los miembros individuales de una especie y cómo se relacionan los elementos simples e individuales desde una perspectiva epistemológica? Platón sugiere que estos elementos simples, aunque perceptibles, no son lo mismo que los individuos complejos, como Sócrates o un perro, y se aproximan a los universales, que Aristóteles consideraba como cognoscibles en un sentido científico. Según esta teoría, lo que percibimos son los elementos individuales, pero solo podemos conocer los universales, es decir, conceptos abstractos. Platón sugiere que, así como una sinfonía se compone de sonidos, nosotros y todo estamos formados por elementos físicos que podemos percibir, aunque no necesariamente conocer científicamente. En suma, los complejos pueden tener logos, es decir, una descripción de sus partes constitutivas, mientras que los elementos no tienen logos, solo pueden ser nombrados. Paréntesis. En sus investigaciones filosóficas, Wittgenstein hace un paralelo entre esta teoría y la suya del Tractatus, cuando dice que tanto los individuos de Russell como mis objetos en el Tractatus eran tales elementos primarios. Profundicemos un poco más en esta idea. Adoptando una interpretación atomista lógica de la teoría del sueño de Sócrates, vemos que Sócrates está presentando la idea de que la experiencia nos da objetos simples y privados. En la visión, por ejemplo, percibimos formas y colores básicos y nombramos estas experiencias simples. Para formar pensamientos o proposiciones, combinamos estos elementos. Bueno, aquí Sócrates plantea una duda. ¿Cómo podemos definir algo o explicar su esencia si solo describimos como una combinación de elementos que a su vez no se pueden definir? Si el conjunto es solo la suma de partes indefinibles, sigue siendo algo imposible comprender plenamente. La debilidad de esta teoría parece ser evidente en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque conocemos mejor los elementos simples como las letras o notas que los conjuntos complejos que se forman. Veamos las críticas. La primera. Su primera crítica es que la teoría del sueño implica que solo se puede obtener conocimiento de cosas complejas, mientras que el conocimiento de los elementos simples es imposible. Y esto es una idea contradictoria. ¿Por qué? Una de dos. Uno, o un complejo debe ser nada más que sus elementos, o dos, el complejo es algo que va más allá de las partes. Sin embargo, si la primera es cierta, conocer un complejo implicaría conocer sus elementos, lo cual contradice la teoría del sueño, que sostiene que solo los complejos son cognoscibles. Y si dos es cierto, conocer un complejo sería conocer algo simple, lo cual también contradice la teoría. Sócrates
Plantea además, como segunda crítica, que para comprender algo es necesario conocer sus elementos básicos. Así, comprender el agua implica conocer el hidrógeno y el oxígeno. Sería extraño afirmar que entendemos completamente el agua al saber que es H2O sin comprender sus partes. Sócrates examina tres interpretaciones de logos en su búsqueda de qué es esto de comprender. O sea, ¿qué significa decir que el conocimiento es una creencia verdadera con una explicación? ¿Cómo definimos explicación o logos? Una interpretación es que logos es simplemente una afirmación o discurso. Objeción. Sin embargo, esto es insuficiente porque uno podría tener una creencia verdadera sobre algo y otra creencia verdadera sobre por qué existe. Pero esto no equivale a conocimiento. Por ejemplo, un niño podría saber cómo deletrear Teeteto, pero no saber deletrear Teodoro, lo que indica que no comprende totalmente la primera parte del nombre. La segunda interpretación es que logos es una declaración de los elementos que constituyen un objeto. Por ejemplo, entender que la arcilla está hecha de agua y tierra. Objeción. Esto podría parecer conocimiento, sin embargo, podría no entender cómo se combinan para formar la arcilla, por lo que se quedaría corto. Así esta interpretación también es inadecuada. La tercera idea es que logos implica conocer la característica distintiva de una cosa. Por ejemplo, saber que un ser humano es un animal definido por la racionalidad. Aquí, logos significaría reconocer el rasgo específico que distingue a un ser humano. Sin embargo, primera objeción, la insuficiencia de la creencia verdadera. O sea, Sócrates señala que tener una creencia verdadera sobre una característica distintiva no equivale a conocimiento. ¿Por qué? Porque uno podría llegar a la creencia correcta por casualidad o por repetición sin entender realmente el objeto en cuestión. Imaginemos que una persona, al observar un grupo de aves, afirma correctamente que el ave con plumas coloridas que tiene frente es un tucán. Porque he escuchado muchas veces que los tucanes tienen plumas coloridas. Esta creencia supongamos que es verdadera, ya que efectivamente los tucanes suelen tener plumas coloridas. Sin embargo, esa persona pudo haber llegado a esta conclusión por casualidad o repetición, sin realmente entender qué define un tucán ni distinguirlo de otras aves coloridas. En este caso, aunque la persona tiene una creencia verdadera sobre una característica del tucán, sus plumas coloridas, no posee un conocimiento real sobre lo que es un tucán. No sabe, por ejemplo, que el tucán tiene ciertas características biológicas y fisionómicas específicas. Su afirmación es correcta, pero carece de la comprensión esencial que transforma la creencia verdadera en conocimiento. Segunda objeción, la paradoja de la distinción. Sócrates plantea que para tener una creencia o conocimiento sobre un objeto, ya se necesita algún rasgo distintivo que lo diferencie de otros objetos. Por ejemplo, si solo conocemos a alguien como matemático, como Teeteto, eso no nos permite distinguirlo de otros matemáticos como Euler, Bernoulli o Gauss. Para Sócrates, esto crea una paradoja, ya que el conocimiento de un objeto requiere previamente una distinción, pero la distinción sin conocimiento no es suficiente para fundamentar el conocimiento. De este modo, Sócrates concluye que la definición de conocimiento como creencia verdadera acompañada de una explicación o logos no es satisfactoria. Ninguno de los tres sentidos de logos parece ser capaz de convertir una creencia verdadera en conocimiento genuino. Y el diálogo termina así, sin una definición clara de lo que es conocimiento, pero logra librar a Teeteto de concepciones equivocadas, lo que Sócrates considera preferible a un conocimiento ilusorio. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué le habrías dicho a Sócrates? ¿Qué es el conocimiento? Muchas gracias.